Hola a todos, soy el psicólogo Antonio Nieto y este es el primer video de la serie Camino hacia la calma, que tiene que ver con adiós a la ansiedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a recorrer el camino que terapéuticamente más funciona para combatir la ansiedad. Como muchos de ustedes ya saben, a mí me diagnosticaron a los 19, 20 años ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada. Después de ahí un trastorno de pánico y luego de ahí viene pues una tristeza crónica, ¿no? Que se llama distimia. Y casi siempre sucede así. Ahora, vamos a hablar de la ansiedad. No, ya sabemos que existe, sabemos que es demasiado estrés. Vamos a poner ejemplos reales. Hoy quisiera hablar de 3 casos. El primero de esos casos tiene que ver con una persona que llega a consulta. Es una persona exitosa, es una persona que durante muchos años se dedicó a trabajar en un proyecto de vida muy importante. Ese proyecto de vida él aprendió, conquistó, hizo cosas muy padres. También se dio cuenta de muchas áreas de oportunidad en ese proyecto de vida. Es una persona muy inteligente. Entonces vino cocinando su propio crecimiento, ¿no? Y desarrollo personal, pero su propio crecimiento y desarrollo personal tenía que ver con dejar ese proyecto de vida e iniciar uno por cuenta propia, ¿no? El plan en papel, el plan en frío, es un plan genial, es un plan que inevitablemente va a tener éxito. El problema es que llega con sintomatología ansiosa, se empieza a reflejar en su cuerpo, se empieza a reflejar en no poder dormir, en pensamientos de duda. ¿Qué tal si no me sale bien? ¿Qué tal si fracaso? ¿No me está gustando esto? Me enojo muy fácil con mi familia, me enojo muy fácil con mis empleados. De repente mi forma de alimentación ya no es correcta. Y no solo eso, sino que siento que mi cuerpo ya no está bien, me siento mal. Entonces, vengo a sesión porque pues, quiero ver qué es lo que sucede. Bueno, aquí lo que sucede en realidad, el problema principal es la resistencia al cambio de su niño interior. ¿Por qué? Porque durante muchos años esta persona lo que ha hecho es las mismas cosas, ha visto las mismas gentes, ha tenido el mismo cronograma, o sea, los mismos horarios, las mismas funciones y ha ido creciendo. Entonces el cerebro se adecua a eso. Y mientras más grandes somos, mientras más años tengamos, el cerebro va a tener resistencia. Dentro de un enfoque terapéutico se habla de que el niño interior es el que dice, ¿sabes qué, güey? No me quiero mover, yo quiero lo pasado, quiero a lo que estaba acostumbrado, tengo miedo, cabrón. Pero tú, la persona consciente, estás aferrado a este nuevo proyecto, este nuevo emprendimiento, pero para mí supone terror, para mí supone un cambio, para mí supone el no saber qué viene. Hay que entender que este tipo de personas, a nivel consciente, son personas eh, muy abusadas, seguras de sí mismas, saben lo que quieren, saben qué es lo que tienen que hacer, pero de repente algo truena adentro, ¿no? Y eso que truena adentro es precisamente la resistencia al cambio. Y entonces una parte de ellos dicen, no, güey, no me voy a mover. Y si tú estás aferrado en ir para allá, yo me quiero quedar aquí. Y eso fue lo que sucedió, porque esa parte fue la que hizo que empezara a tener todos estos síntomas de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, primero entender, hay que darnos cuenta siempre que tengamos ansiedad, cuál es el pedo principal, cuál es el principal problema de mi ansiedad. Porque si no sabemos cuál es el principal problema de mi ansiedad, que a lo mejor no es uno, son 2 o 3, pero debemos identificarlo, ¿no? Obviamente, él dice, pues sí, o sea, yo estoy decidido a este nuevo proyecto, pero, cabrón, o sea, hay una parte dentro de mí que no me deja, o sea, es como una especie de ancla, y cuando yo trato de hacer las cosas, esa parte dentro de mí no solo me sabotea, sino que me hace sentir de la chingada. Pues sí, ese es uno de los casos, ¿no? De donde la ansiedad tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿no? Otro de esos casos, por ejemplo, podría ser una mujer
que llega a sesiones de terapia y dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo con la ansiedad me produce crisis nerviosas, siento que no puedo respirar, siento que me falta el aire, un día definitivamente me desperté y tenía una opresión en el pecho y de camino al hospital fueron los 8 minutos más largos de mi vida porque pensé que me estaba dando un infarto. Yo llego al hospital y me dicen, pues no tienes nada, ¿no? Y entonces, obviamente una de las preguntas en terapia es, ¿a qué le atribuyes la ansiedad? O sea, ¿qué crees que es lo que te tiene ansiosa? Y obviamente empieza a decir, no, pues es que tengo mucha carga de trabajo, los hijos, los gastos ya no son los mismos, el negocio a lo mejor tiene que cambiar y en ese proceso de cambio pues hay una reducción de beneficios, pues aparte de eso ya no tengo el mismo cuerpo, pues los roces del desgaste natural con mi esposo, y ok, sí, todo eso es válido, pero a ver, sígueme contando, ¿no? Entonces tenemos que rascarle, en terapia tenemos que rascar. Tú que estás viendo este video o este podcast, tienes que rascar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eventualmente cuando hacemos una anamnesis, una especie de recuento de la vida, porque hay que preguntar, oye, platícame de tu papá, platícame de tu mamá, platícame de tu infancia, o sea, hay que ver por dónde viene el trancazo, porque normalmente no es obvio, ¿no? No es obvio. Entonces ella me empieza a platicar sobre su mamá y empieza a decirme que su mamá es alcohólica. Me empieza a decir que durante toda su vida, desde que ella es niña, su mamá es alcohólica. Entonces que han hecho muchos esfuerzos de llevarla a terapeuta, invitarla a una clínica, acercar a Alcohólicos Anónimos y ninguno ha dado resultado, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo peor de haber tenido una mamá alcohólica? Me dice, no, ya lo superé. Yo, ok, ya, o sea, yo ya sé que eso no se puede arreglar, que Dios la bendiga, pero yo ya la superé. Y yo le seguí preguntando, ¿qué fue lo peor? Entonces ella me empieza a platicar, ¿no? Pues lo peor fue bajarla del auto, todavía encendido, y ella súper dormida en la noche, y quién sabe cómo llegó, pero estaba ahogada de borracha. Lo peor ha sido levantarla cuando se cae, ¿no? Lo peor ha sido escucharla vomitando y vomitando y vomitando, ¿no? De lo tomada que está. Lo peor ha sido verla tambaleando sin ni siquiera poder hablar, ¿no? Lo peor ha sido verla en cama canalizada con suero intravenoso porque se sentía la fregada. Lo peor de todo ha sido todas esas promesas, lo peor de todo ha sido ese cambio de personalidad tan abrupto que tiene, ¿no? Antes de tomar, cuando está tomada y después es cuando se redime, ¿no? En la cruda, ¿no? Entonces, pues eso ha sido muy feo. Y le dije, ¿y sigue eso? Y me dice, sí, no, sí, pero ese no es mi problema. Ah, como chingados, no, pero por supuesto que sí. Es como si tú conscientemente quieres estar limpio, te metes a bañar, te bañas, haces todo tu proceso de bañarte, lo disfrutas, y saliendo de bañar a alguien te avienta una cubetada de lodo, ¿no? Entonces, pues de repente dices, cabrón, no me puedo dormir así, o no puedo ir a trabajar así. Entonces, pasa el tiempo, te metes a bañar, sales de bañarte y otra vez alguien te ensucia, ¿no? Y sucesivamente. Entonces eso es lo que le está pasando a esta persona, porque bueno hubiera sido que en algún punto su mamá hubiera sido alcohólica y se detuvo. Ok, ahí están todas esas vivencias, todo ese trauma, todo ese pasado. Se empieza a hacer todo el proceso de entendimiento, todo ese proceso de expresarlo, todo ese proceso de pedir disculpas, todo ese proceso de pedir algún tipo de remuneración, no necesariamente económica, afectiva también, todo ese proceso de perdón, ¿no? De perdonar a la otra persona, incluso un proceso espiritual, y listo, se acaba la onda. Pero aquí el problema es que sigue, y es cada semana, o es cada 15 días, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces esta persona no descansó. Ahí, ¿cómo funciona la ansiedad? ¿Qué nos dice la niña que tiene adentro? Pues la niña ama a su mamá. Yo le pregunté, ¿amas a tu mamá? Y ella me dijo, claro, pues claro que la amo, ¿no? O sea, ha sido una persona muy difícil, pero tiene unos destellos de poca madre. O sea, tiene unos destellos de protección, tiene unos destellos de cuidado. Es una persona genial, es una persona que resuelve. Yo siento que mi mamá es como una leona, ¿no? Que en el momento en el que la necesita, su sola presencia, es empoderadora, ¿no? La seguridad que ofrece. Pero por otro lado he visto esta situación en donde es humillante, ¿no? Es descorazonadora. Y ahí está la onda, porque la adulta puede entender
la situación de su mamá, ¿no? Pero a nivel inconsciente, una parte de su mente, esa niña de la que estamos hablando, no lo entiende. Esa niña quiere una mamá que a lo mejor nunca tuvo, ¿no? Quiere la validación que nunca tuvo, quiere ver una mamá sana, quiere ver una mamá que ya no sea así. Entonces el conflicto que existe, el conflicto subyacente que existe en esta persona, es que una parte de ella siente que no ha hecho lo suficiente por su mamá, ¿no? Cuando llegamos a la etapa de cómo crees que se solucionaría el problema de tu mamá, ella dijo, pues, yo creo que hablando con mis hermanos, con mis hermanas y pues llevándolo a una clínica, ¿no? A lo mejor en contra de su propia voluntad. Le dije, ¿por qué no lo han hecho? Me dice, no, es muy difícil, vamos a tener muchos problemas. No. O sea, una parte de mí dice, pues ya que se muera, o sea, pues ya que... Sí, pero otra parte de ti, la que te produce ansiedad, yo le dije, te está gritando, salva a mi mamá, güey. Salva a mi mamá, salgo por ella, no podemos seguir así. Nos está rompiendo el corazón. Y otra parte, la que va para el otro lado, te dice, ya la resolví, ya no es problema. Entonces, hay que entender el porqué de la ansiedad, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es un caso de una persona que tiene cualquier cantidad de problemas psicosomáticos, ¿no? Acuérdense que la ansiedad te produce de todo, ya ha tenido parálisis, no puede dormir bien, tiene migrañas, ya tiene problemas digestivos, es una mujer. Ataques de pánico frecuentes, obviamente ha estado en psiquiatra, ha estado con medicamento. El problema es que continúa, ¿no? Y es algo muy parecido porque al yo preguntarle cuál crees que sea el origen de la ansiedad, el principal origen, ella me dice, pues es todo, ¿no? Es el trabajo, es mi hijo, es mi esposo, o sea, es todo, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿cómo crees que se te quitaría? Imagínate que podemos imaginar de todo. ¿Cómo crees que se te quitaría? Y ella dice en automático, no, pues a lo mejor escogí una vida que no quería. Y yo, a ver, cuéntame de eso. Y entonces ella empieza a elaborar el hecho de que ella no se quería casar. Ella no se quería casar con él. Ella no quería tener un hijo. Ella tuvo que seguir el orden social de casarse, de estar con alguien, de endeudarse con una casa, endeudarse con un auto. Y entonces le pregunto, a ver, háblame de tu esposo. Me dice, bueno, o sea, híjole, cuando yo escucho que él llega de trabajar, cuando escucho el portón, cuando escucho el auto, en automático mi corazón empieza a latir rapidísimo, me empiezo a sentir mal. Empiezo a ver en toda la casa si está tirada, si el niño dejó algo tirado, empiezo a ver si todo está en orden, ¿no? Y el simple hecho de que llegue, pues honestamente a mí me produce cierto miedo, ¿no? Y bueno, y yo, ¿por qué? Platícame. Bueno, es que pues no es una buena persona, tiene problemas de violencia, tiene problemas de narcisismo, tiene problemas de irresponsabilidad, es una persona muy difícil, es una persona que se mete en problemas con los vecinos, se mete en problemas con las familias. Entonces, híjole, tengo miedo. Y yo le pregunto, ¿por qué no lo dejas? Pues lo primero es de cajón, ¿no? Pues por mi familia, por mi hijo, ¿no? Ok, porque, pues no sé, o sea, soy sola, o sea, me siento sola y por lo menos así me siento acompañada, cuidada, protegida. Ok. Entonces, ¿qué crees que diría tu niña interna al respecto de tu problema? Y tarde o temprano llega a la conclusión de que no tendría yo nada que estar haciendo aquí, cabrón. O sea, no tendría por qué yo haber tomado estas decisiones, no tendría por qué yo seguir tolerando lo que estoy tolerando, no tendría yo por qué seguir con este nivel de tensión, de alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces, en un mundo utópico, pues yo ya no estaría con él, pero dependo económicamente de él, ¿no? Dependo emocionalmente, en seguridad, del niño, en las amenazas que me hace. Entonces está atrapada. Ella está atrapada, ¿no? Y pues obviamente una parte de ella dice, ¿sabes qué? No quiero, esto está mal. Y hay un conflicto interno porque a nivel inconsciente le grita, esa parte le grita,
Güey, no mames, ¿qué hiciste, cabrón? ¿Por qué nos tienes aquí? ¿Qué estás pensando? Esto no es vida. Pero otra parte, abnegada, ¿no? Dice, bueno, pues bien que mal esto, bien que mal esto, bien que mal esto. Pues sí, güey, pero el conflicto entre esas dos partes te está pasando factura. Acuérdense que la ansiedad es algo muy simple. La ansiedad es cuando una parte de ti, normalmente la parte racional, consciente, quiere ir para allá, para este lado, ¿no? Pero otra parte de ti dice, no, güey, no quiero, no puedo, no te voy a dejar. Entonces, mientras más tensión hay en esas dos partes, la tensión, a mayor tensión, mayor ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a ceder, tenemos que empezar a negociar, pero eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, paso número 1. Quiero que escriban cuál es su verdadero problema, qué los tiene ansiosos, cuál es el problema más grande de la ansiedad. Ese problema al que ya están acostumbrados, ese problema al que ya están acostumbradas, ese problema que ya normalizaron. Esa persona, esas personas, ese trabajo, ese cuerpo, esa casa, ese lugar. Todo lo que ustedes consideran que es normal, incluso benéfico o beneficioso para ustedes, a lo mejor es el pinche problema, ¿no? Y quiero que lo escriban, quiero que sean honestos, porque el problema está tan cerca que no lo vemos. Es como abrir los ojos de frente al tronco de un árbol, ¿no? Pues vemos la corteza y vemos que el árbol está enorme, hermoso, ¿no? Pero no es hasta que nos alejamos del árbol que vemos la magnitud, ¿no? de las ramas, del follaje, los colores, incluso el tamaño comparado con otros árboles. Iguales son las fuentes de la ansiedad. Están tan cerca que pensamos que el problema es el insecto que está en la corteza, ¿no? O la resina que está cayendo en la corteza, ¿no? O no sé, el agua, el rocío que te está cayendo en la cabeza. Hay que alejarnos un poquito. Ahora, segundo paso, miren, cuando nosotros detonamos la ansiedad es porque llegamos a una masa crítica. Esa masa crítica, imagínense que es un vaso. Entonces, en ese vaso, el problema principal supone a lo mejor el 70% de lo que está lleno. El problema es que, ahí viene el refrán, ¿no? La gota que derramó el vaso. Y eso es real. Si tú tienes preocupaciones, independientemente de la principal, si tú tienes pendientes, si tú tienes cosas que no has hecho, si tú tienes asuntos no resueltos, todos esos van a ser gotitas o chorritos que van a hacer que tu nivel de ansiedad mental se desborde. Entonces llegas a esa masa crítica y en este momento ya tienes las crisis. Ya tienes problemas de hipocondriasis, ya sientes las taquicardias, ya te enfermas, ya tienes dolor de cabeza o peor, ya estás en pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo más simple. No vamos a resolver todavía el problema principal. Lo que vamos a hacer es resolver todos los problemas, todos los pendientes que no son tan difíciles de resolver. Quiero que hagan una lista de todos esos pendientes que tienen. Que si, por ejemplo, no he actualizado mi INE, que si, por ejemplo, necesito renovar mi credencial de mi licencia de manejo, que si, por ejemplo, tengo que ir a pagar el predial, tengo que ir a checar la verificación, tengo que ir a verme mi muela que me duele, tengo que hacerme mis análisis clínicos, no sé, tengo que ver mi situación fiscal, tengo que tirar todas las cosas que están en el refrigerador que ya no me sirven, tengo que ver mi alacena y tirar todos esos toppers que no utilizo, tengo que hacer un reacomodo en mi closet, tengo que limpiar ese vidrio, tengo que arreglar esa protección que se está zafando. Todo eso, aunque no lo crean, es peso a nivel inconsciente. Y ese peso a nivel inconsciente se acumula. Entonces, una vez que hagan esa lista de todos sus pendientes, los van a categorizar. Van a escribir a un lado de cada uno si es nivel 1, difícil de hacer, difícil de resolver. Nivel 2, no tan difícil, pero sí tiene cierto esfuerzo. O nivel 3, es simple. De hecho, no lo he resuelto por flojo, ¿no? Porque me da hueva. Entonces quiero que pongan en cada uno si es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No quiero que me hagan una lista de 10 cosas, no. O sea, esta lista la tienen que hacer en una semana, en el celular o en un cuaderno. Cada que se les venga a la mente, anoten el pendiente que tienen, ¿no? Y le van poniendo si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3.
Y después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a resolver los de nivel 3. Todos los de nivel 3, lo más rápido posible, los van a resolver. Una vez que resuelvan los de nivel 3, se pasan con los de nivel 2. Y una vez que resuelvan los de nivel 2 también, empiezan con los de nivel 1. Aquí es cuando mucha gente se me va de terapia, se dan de alta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que su nivel de masa crítica de ansiedad se redujo. Hasta un punto en donde el problema principal es tolerable, es vivible. Sí, güey, pero no estamos resolviendo lo que te va a traer paz mental, no estamos resolviendo lo que te va a hacer libre, no estamos resolviendo lo que te va a producir una calidad de vida que nunca has imaginado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de no salirnos de terapia cuando ya nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque es como cuando tomamos un medicamento, ¿no? No nos tomamos todo el medicamento los días que nos tocan, y pues claro que el bicho, la bacteria, el hongo, el virus, etcétera, etcétera, se vuelve resistente. Y la próxima vez que querramos utilizar el mismo medicamento, no va a funcionar. Y lo mismo es en terapia, es por eso que es importante seguir en tu proceso. ¿Sí me explico? Entonces, resuelvan los pendientes, se llaman paretos. Esos paretos, el principio de Pareto dice que con un mínimo de esfuerzo se puede resolver el máximo del problema. Alrededor del 20-15% de esfuerzo, bien enfocado en donde debe de ser, resuelve el 80% del problema. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque disminuye la tensión, disminuye el peso. ¿Qué va a pasar una vez que tengamos los paretos resueltos? Ahí vamos a tener las herramientas necesarias para poder confrontar, o bueno, no confrontar todavía, sino para poder tener un acercamiento real al problema principal. Por eso es muy importante que hagamos los pasos en orden, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es el primer video. Ya les dije, número 1, vean el problema principal, establezcanlo, escríbanlo. A lo mejor está muy cerca, a lo mejor es difícil de decirlo, a lo mejor no lo quieres aceptar. Si tienes problemas, pregúntale a tu familia, pregúntale a tu hermana, a tu hermano, a tus padres, a tu mejor amiga. Pregunta, oye, ¿cuál crees que sea mi mayor problema? ¿Qué crees que me traiga ansiedad? Y a lo mejor pues no lo podemos ver nosotros, pero para los demás es obvio, ¿no? Entonces pregunten. Si requieren ayuda terapéutica, busquen un psicoterapeuta, ¿no? Y aquí, pues yo les voy a decir, o sea, a mí me pueden buscar. Yo tengo pacientes, clientes en Canadá, en España, ¿no? En Argentina. Pero busquen un terapeuta que también les ayude a rascarle en cuál es el meollo del asunto, en dónde está esa tensión inconsciente que me produce la ansiedad. Entonces, ese es el paso número 1. Paso número 2, escriban todos sus pendientes, todas sus preocupaciones, todos los asuntos no resueltos. Categorícenlos 1, 2 o 3 y empiecen a resolver desde el más fácil, desde el 3 al 2 al 1. Y una vez que los resuelvan, vamos a tener la confianza, la tranquilidad de empezar a acercarnos a un problema de frente, al problema mayor. En el próximo video vamos a seguir viendo los pasos, ¿ok? Entonces, y no dejen su proceso, no dejen la terapia, no se den de alta, ¿ok? Entonces, espero que este video, este podcast les haya ayudado en algo. Me despido de ustedes, sigan al pendiente, la próxima semana viene la otra parte y así sucesivamente, cada semana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Adiós.